Bienvenidos una vez más a todos. Qué alegría poder verles en esta mañana y estar aquí reunidos como hijos de Dios para honrar y glorificar su santo y glorioso nombre. A pesar de la lluvia, pues no estamos tan mermados, ¿cierto? Están aquí la gran mayoría, hay algunas sillas vacías, pero bueno. Dios es bueno y ha permitido que nos levantemos hoy y estemos en este lugar para honrarle y glorificarle, como ya lo estamos haciendo. Así que, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente para recibir el autoexamen de conciencia en esta mañana. La Biblia nos exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así que es un mandato de Dios autoexaminarnos, pero a la luz de la palabra de Dios. Porque a veces nuestro autoexamen, basado en nuestro propio razonamiento, no es efectivo y no es correcto. Lo que puede autoexaminarnos correctamente y mostrarnos el error para corregirlo es el espejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos muestra el pecado y al mismo tiempo la solución para apartarnos del pecado. Así que vamos a disponernos en oración para recibir el autoexamen. Inclinen su rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre, bendecimos tu santo nombre en esta hora de la mañana y te damos gracias por la lluvia, te damos gracias por habernos permitido hoy levantarnos con vida y habernos permitido venir a este lugar para honrarte, para darte gracias, para cantar alabanzas a ti, para escuchar las exhortaciones de tu palabra, para traerte ofrenda y gozarnos en tu presencia, Señor. Así que en este momento, mi Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón y que tomes mis palabras y que lo que yo les enseñe y les diga a la luz de tu verdad nos fortalezca, transforme nuestra vida y nos permita reflejar al mundo que somos hijos tuyos por nuestra manera de vivir. Te pido esto, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo debemos reaccionar nosotros y pensar como creyentes cuando pasemos por problemas, por aflicciones y tribulaciones? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, hermanos? Porque cuando estamos en estas situaciones, muchas veces nos llenamos de impaciencia, nos llenamos de frustración, de mal genio y muchas veces no tomamos la mejor aptitud y actuamos como si fuéramos impíos. No actuamos como verdaderos cristianos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos que el Señor permite en nuestra vida. En lugar de actuar correctamente, actuamos equivocadamente y es bueno que nosotros nos autoexaminemos y veamos cómo nosotros debemos actuar en medio de las tribulaciones, de los sufrimientos, de las angustias, del dolor que tengamos que enfrentar. Entonces hoy vamos a ver de manera rápida 4 principios bíblicos para enfrentar y superar las aflicciones, las pruebas o los sufrimientos que nos vienen a nuestra vida por voluntad de Dios. Porque Dios es el que permite en últimas todas las cosas en nuestra vida. Entonces, primero, para enfrentar las pruebas, para enfrentar los problemas, las tribulaciones, las angustias, debemos recordar en primer lugar que todas las aflicciones, que todos los problemas, que todas las pérdidas y tribulaciones por las que usted y yo, los hijos de Dios, pasemos, serán usadas para nuestro bien. Siempre que estemos pasando por pruebas y dificultades, por dolores, por pérdidas, por tristezas, pensemos que todas esas cosas que pasemos, Dios las usa para nuestro bien,
para el bien de nuestra alma. Y eso entonces será un gran escudo para nosotros poder enfrentar las situaciones que enfrentemos. Dios nunca envía aflicciones, escúchenlo bien. Dios nunca envía aflicciones a su pueblo sin un buen propósito, aunque al momento no sea posible verlo, ni entenderlo, ni aceptarlo. Porque eso a veces nos pasa, cuando estamos en esas situaciones tan difíciles, nosotros no lo aceptamos, no lo entendemos, no podemos ver cuál es el propósito de Dios. Pero si usted recuerda que cuando pasamos por esas situaciones, Dios tiene un fin, tiene el propósito de hacernos bien a nuestra vida, entonces podemos superar esas pruebas. Entonces, esta fue la conclusión a la que llegó el siervo Job después de que perdió sus bienes y perdió todos sus hijos. Esa fue la conclusión a la que Job llegó, que Dios tiene un propósito en todo. Observen lo que dice Job 1, versículos 20 y 22. Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto fue lo que él hizo después de que supo la noticia que había perdido todos sus bienes, había quedado en la ruina. Y aparte de eso, había perdido a todos sus 4 hijos con sus familias. Entonces, dice el texto que Job se levantó y dijo: sí, estoy salado, ¿cierto? No, miren lo que hizo Job. Rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de duelo, de dolor. No ignoramos, cuando vienen esas situaciones, no ignoramos que eso causa dolor, que eso nos golpea duramente. Pero mire lo que hace Job después de que rasga su manto y rasura su cabeza. Se postró en tierra y adoró al Señor. Se postró en tierra, en lugar de renegar y de maldecir, se postró en tierra con dolor, por la pérdida de sus hijos y por todo lo que tenía, y adoró al Señor. ¿Cómo lo adoró? Diciendo estas palabras que son convicción a su vida y que debe ser convicción a su vida también. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y escuchen lo que dijo Job, o dice el escritor: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Noten ustedes, hermanos, no se me distraigan con la gente que llega. Mire, vemos que Job, después de esa pérdida tan terrible, se postra en tierra, no ignorando su dolor, porque estaba totalmente triste y dolorido por la pérdida de sus hijos y de todo lo que tenía, había quedado en la ruina. Pero mire lo que él hace: se postra y adora a Dios y llega a esta conclusión. Y por eso es que les digo que cuando vienen las pruebas y las dificultades, es que Dios nos está enseñando, Dios está trabajando en nuestra vida para bien. ¿Qué bien hizo a Job esto? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Job entiende que uno no es dueño de nada en este mundo, hermanos. A través de esa pérdida, de esa aflicción que está pasando, entiende que el dueño de la vida es Dios, que el dueño de los bienes que tenemos es Dios, que Él los da y que Él los quita, y que de la manera que nacemos desnudos, así también nos vamos de esta tierra. Nada es nuestro, nada nos podemos llevar, queridos hermanos. Entonces dice: Jehová dio, Jehová quitó. Él es el que nos da y Él es el que nos quita. Nos da los padres, nos los quita. Nos da los hijos, también nos los puede quitar. Nos da los bienes, nos da las riquezas, también nos las puede quitar, porque Él es soberano.
sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿a qué nos llevan las pruebas y las dificultades? A darle gloria, honra y honor a Dios, a entender que no somos dueños de nada, que Dios es el que da, que Dios es el que quita. Y dice Job, el escritor del libro, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendió que la pérdida de sus hijos, que la pérdida de sus bienes y posteriormente la pérdida de su salud tenían un propósito para el bien de su alma. Así usted y yo debemos entender y tomar las pruebas y las dificultades que tengamos que enfrentar en nuestro diario vivir. En segundo lugar, cuando pasemos por aflicciones y disciplinas del Señor, debemos entender que ellas nos ayudan a mortificar el pecado. ¿Qué significa mortificar? Matar el pecado, sacar el pecado de nuestra vida. Porque las aflicciones son el crisol donde Dios purifica las impurezas de su pueblo. Un crisol es un recipiente donde se funde el oro y la plata para sacarles la escoria y hacer del oro y hacer de la plata metales finos y preciosos. Así que Dios nos pasa por aflicciones, por disciplinas, por dolores, para purificarnos, para mortificar nuestro pecado y hacer de nosotros mejores hijos. Dios, a través de las pruebas y las dificultades, nos pasa por el crisol para purificar, para sacar de nosotros aquello que muchas veces está arraigado en nosotros y que no queremos soltar. Dios disciplina, Dios corrige, aflige a los creyentes a fin de que participemos de su santidad. Es decir, las pruebas tienen el propósito de hacernos santos, de santificar nuestra vida, de apartarnos del pecado, de como pasó en el primer caso, de quitar esa confianza que tenemos en la plata, en las cosas materiales, de desarraigar esos ídolos que hay en nuestro corazón para que nuestro único ser en el que confiemos sea Dios y no el dinero, no la plata, y no amemos más los hijos, no amemos más la esposa que a Dios. Todas esas cosas vienen a través de la prueba y son limpiadas y purificadas para que nosotros seamos mejores hijos, para que Dios en nuestra vida vaya limpiando y purificando esas cosas que están ahí. Observen lo que dice Hebreos 12, versículos 10 y 11. Hebreos 12, 10 y 11. Dice así: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si observan ustedes el verso 10, es muy importante entenderlo. Dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales que disciplinan a sus hijos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Todo padre terrenal debe y tiene la obligación de disciplinar a sus hijos, pero esa disciplina es por pocos días y es una disciplina temporal. Pero, dice el texto, hablando de Dios, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Y qué es eso provechoso? ¿Para qué viene la disciplina? Para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos disciplina para arrancar de nosotros ese pecado remanente que aún queda en nosotros y santificarnos y participemos de la santidad de Dios, porque el mandato de Dios es: sed santos como yo soy santo. Y Él mismo es el que nos toma, nos mete en el crisol y comienza a purificarnos, a mortificar ese pecado en nosotros, para que nosotros participemos de su santidad, para que cada día nos asemejemos más a Cristo y confiemos en Él. Ahora observe lo que dice Primera de Pedro 1,
versículos 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí tenemos otro texto que nos habla de la purificación que hace el Señor a través de las diferentes aflicciones que tengamos que enfrentar. El verso 6 dice: en lo cual nosotros estamos esperando que un día esto pasará, heredaremos la vida eterna, el cuerpo incorruptible e inmortal, que no perecerá, que no morirá. Tenemos esa herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En eso dice: en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros nos alegramos en esa esperanza de la vida eterna. Pero luego dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O sea que son necesarias las pruebas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra de Dios me dice que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. O sea que las pruebas es para someter a prueba nuestra fe, para purificar nuestra fe, para mortificar el pecado y hacernos partícipes de la santidad de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro. ¿Sí notan que la fe es más preciosa que el oro y que las piedras preciosas? El cual, aunque perecedero, porque es que el oro es perecedero, es una cosa material y pasajera, ese oro se prueba para que sea un oro puro y se le salga la escoria, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que el propósito de las pruebas es purificar nuestra fe para que nuestra fe sea hallada cuando venga Jesucristo en alabanza, en gloria y honra. Las pruebas tienen el propósito entonces de hacer que cuando Cristo regrese o nos sorprenda la muerte, nosotros estemos andando rectamente, obedeciendo al Señor, y no estemos desviados por ahí, emborrachándonos por ahí, haciendo cosas indebidas, echándonos nuestra canita al aire, porque eso no pasa nada, el Señor todavía no viene. ¿Quién le dijo a usted? Dios está mirando. A cualquier momento usted puede perder la vida. Dios no nos ha llamado para vivir en pecado, nos llamó y nos salvó para vivir en santidad. Y es por eso que el Señor nos manda pruebas y dificultades, para limpiar aún esas costumbres paganas que están arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón, queridos hermanos. En tercer lugar, los creyentes debemos recordar que las aflicciones, por más duras que sean, no pueden cambiar el hecho de que Dios nos ama. Hermanos, hay algo que usted y yo debemos tener bien claro, y es que Dios ha decidido amarnos. Y aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan desgracias a nuestra vida, el amor de Dios permanecerá sobre nuestra vida. Nadie cambiará ni nos podrá separar de ese amor de Dios. Las aflicciones pueden resultar en enfermedades del cuerpo, en enfermedades mentales y aún en la pérdida de la vida o la pérdida de un ser querido. Pero aún así, todas estas cosas no nos pueden separar del amor de Dios. Observen lo que dice Romanos 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer dos textos allí. En Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta que hace Pablo. Y luego él dice, con preguntas también: ¿tribulación? No, la tribulación no nos podrá separar del amor de Cristo. ¿O angustia? Tampoco nos podrá separar del amor de Cristo. ¿O persecución? Tampoco nos podrá separar del amor de Cristo. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas esas cosas son aflicciones, tribulaciones.
Nada de esas cosas nos podrá separar del amor de Cristo. Y observen lo que dice el verso 38. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Entonces las aflicciones, por más duras que sean, los dolores, las pérdidas, si somos hijos de Dios, no nos van a separar del amor de Cristo. Y eso es lo que realmente nos debe importar. Por el contrario, las aflicciones nos van a purificar para acercarnos más a Él y hacernos semejantes a Él. Qué gran bendición, ¿no les parece? Qué gran bendición. Pero muchas veces nosotros lloramos, muchas veces nosotros tomamos malas actitudes, renegamos, no estamos contentos con lo que tenemos, porque aún hay ídolos en nuestro corazón y queremos que todo gire a nuestro alrededor. Y eso es incorrecto, queridos hermanos. El que debe ser adorado y las cosas deben girar alrededor de Él es Dios, porque Él es el único Dios verdadero y Él es el único digno de honra, gloria y honor por siempre. Y en cuarto y último lugar, los creyentes debemos recordar que los problemas y las aflicciones que nos acontezcan provienen del gran amor que Dios tiene para su pueblo. En otras palabras, toda aflicción, todo problema, todo dolor, toda pérdida es la manifestación del gran amor de Dios para su pueblo. El Señor Jesucristo dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios está preparando a los creyentes para el cielo. Y a veces esta preparación resulta muy dolorosa, porque no entrará en el cielo ninguna cosa inmunda o que haga abominación, ni maldad, ni mentira. En consecuencia, el hecho de que pasemos por tribulaciones, por aflicciones, por dolores, por tristezas, es prueba de que Dios nos ama grandemente, porque no está jugando con nosotros. Él nos está preparando o santificando para el cielo. Qué maravilloso, ¿no? Saber que cada situación de dolor, de angustia, es prueba del amor de Dios para nuestra vida. Pero como nosotros estamos acostumbrados que amor es caricias, risitas, pero realmente la Biblia no enseña que el amor sea solo risitas. Miren cómo fue que nos amó Dios, dando ¿a quién? A su Hijo Jesucristo a la muerte en la cruz. Es un amor que tuvo que experimentar desprendimiento, muerte y dolor para que usted y yo pudiéramos ser salvos. El amor no simplemente son caricias y palmaditas en el hombro. El amor implica aflicción, dolor, disciplina para que nosotros aprendamos a caminar rectamente. Observen lo que dice Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Para qué el Señor nos castiga y nos disciplina? Para que nos arrepintamos de esos ídolos, nos desprendamos de esas idolatrías que aún quedan en nuestra vida. Ahora observen lo que dice Proverbios 3:11 y 12. Proverbios 3:11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y escuchen, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga como el padre al hijo a quien quiere. Dios al que ama, ¿lo qué? Lo castiga, lo disciplina. Y dice como el padre al hijo. Así que, padre de familia que me escucha, si usted es una alcahueta con su hijo, si usted le tolera el pecado y no lo disciplina, no lo corrige, que porque pobrecito mi chinito, que porque eso ya no se usa, usted no está amando a su hijo. Porque el padre que castiga a su hijo es porque lo ama. Porque con el castigo, con la disciplina, es que los varones y las mujeres se forman rectamente para la gloria de Dios. ¿O no es así?
Entonces, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y por último, miren lo que dice Proverbios 13:24. Dice Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, desde pequeñito lo corrige. Si usted ama a su hijo desde tempranito, desde pequeñito lo corrige, lo disciplina para que se forme rectamente. Así que ese es el modelo que Dios nos da para que actuemos nosotros como padres con nuestros hijos. Y también es el modelo que Dios nos da para que nosotros aprendamos a entender que cuando pasamos por disciplina, por dolores, por aflicciones, por tribulaciones, es porque estamos recibiendo el amor de Dios. Estamos siendo amados por Dios a través de esas pruebas, de esas disciplinas, de esos azotes, de esos dolores, de esas pérdidas, de esas tristezas. Todo eso nos ayuda y contribuye para el bien de nuestra alma. Así que si usted ha estado malagradecido, ha renegado y dice: yo sí soy salado, es que mire, me levanto de una y vuelvo y caigo, y mire, nada que levanto cabeza. Dios tiene un propósito. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted confía en Cristo, Dios tiene un propósito en todo eso que usted está viviendo y usted está pasando. Así que pídale perdón a Dios si no está tomando una actitud correcta en medio de las tribulaciones, de las angustias y de las pruebas. Amén. Ese es el autoexamen para hoy, queridos hermanos. Les invito a inclinar el rostro y a orar, a pedir perdón a Dios por esas faltas que nosotros cometemos. Mi buen Dios y Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta palabra que nos das hoy, en la que nos enseñas, Dios, a tener una actitud correcta, adecuada, cuando estemos pasando por pruebas, tribulaciones y angustias, a no desesperarnos, a no llenarnos de ira, de enojo, a tomar actitudes incorrectas, dando mal testimonio, como si fuésemos impíos. Nosotros somos tus hijos, Señora. Ayúdanos a entender estas cosas para poder enfrentar las situaciones de la vida, las pruebas y las dificultades con esa actitud correcta a través de lo que vimos hoy, Señor. Ayúdanos, Dios. Te alabo y te bendigo y coloco esta enseñanza en tus manos y ruego que penetre la conciencia y el corazón de todos mis hermanos y de todos los que escuchan este mensaje, para gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.